Mi nombre es Yesenia Mariela Quispe Aguilar. Hoy quiero reflexionar sobre la frase de Bárbara Tijerina que afirma que el más del 80% de nuestra comunicación es no verbal. Es cierto que nuestras expresiones, posturas, gestos transmiten emociones importantes, pero considero que decir que la mayor parte de nuestra comunicación solo depende de eso puede ser exagerado. En la vida diaria, las palabras son fundamentales. En clase necesitamos explicaciones claras. Por ejemplo, un médico comunica diagnósticos precisos y un abogado presenta argumentos específicos. Si dependiéramos solo del lenguaje corporal, entender información académica o profesional sería muy complicado. Como señala Jamarín, la incapacidad para comunicarse de forma no verbal conduce a la mala interpretación de las señales corporales, lo que influye negativamente en las relaciones interpersonales. Esto muestra que la comunicación no verbal es clave para conectar emocionalmente, pero no para todos los tipos de información. De igual manera, Castillo-Gil afirma que el desarrollo de esta competencia puede convertirse en una herramienta de trabajo valiosa y positiva. Es decir, el lenguaje no verbal fortalece la comunicación como complemento del lenguaje verbal. En conclusión, la comunicación no verbal es importante, pero no debemos sobrevalorarla. Para comunicar con claridad necesitamos tanto las palabras como los gestos. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Soy Percy Pacheco Quispe y hoy tomaré como referencia la tesis. En el deporte, ¿es fundamental tener conocimiento del lenguaje no verbal? En el deporte, el lenguaje no verbal no es un detalle secundario, es una herramienta esencial para conectar, enseñar y liderar. Los gestos, la postura y la mirada del entrenador pueden marcar la diferencia entre la confianza y la confusión de un deportista. Méndez Prado 2021 sostiene que los gestos, las expresiones del rostro y la postura corporal de un entrenador tienen un papel decisivo en cómo el deportista comprende un mensaje, ya que estos elementos pueden fortalecer la comunicación o generar malentendidos cuando no son coherentes con las palabras. Esto demuestra que el cuerpo comunica tanto como la voz. Un entrenador que domina un lenguaje no verbal logra transmitir seguridad y coherencia, mientras que uno que no lo controla puede generar dudas y desmotivación en su equipo. Pero esta habilidad no solo es necesaria en el deporte profesional, debería cultivarse desde la formación educativa. Aparicio et al. 2020 afirma que los futuros docentes de educación física deben ser conscientes del papel comunicativo de su cuerpo, ya que los gestos, miradas y posturas influyen directamente en el ambiente de aprendizaje y en la calidad de interacción con los estudiantes. Así, el conocimiento del lenguaje no verbal permite construir relaciones más empáticas y efectivas, donde la palabra y el cuerpo se complementan. En el deporte, como en la enseñanza, comunicar con el cuerpo no es un adorno, es una forma de liderazgo y respeto hacia quienes aprenden. Muchas gracias. Hola, soy Juan José Apazamani y quiero dar mi opinión sobre una frase de Bárbara Tijerina que dice: más del 80% de nuestra comunicación no es verbal. Yo creo que esa cifra está un poco exagerada, ¿no? Es cierto que los gestos, la mirada, la postura comunican mucho, pero las palabras siguen siendo la base para expresar lo que pensamos. Según Capnap y Hall, el lenguaje verbal y el no verbal se complementan. Ninguno funciona bien sin el otro. Además, ese 80% viene de un estudio de Meijenbrand, que solo hablaba de emociones, no de toda la comunicación humana. Como dice Poyatos, el lenguaje verbal es único capaz de expresar la complejidad del pensamiento humano. Por eso creo que lo importante no es en cuanto a las comunicaciones con los gestos o las palabras, sino cómo combinamos ambos para transmitir claridad y empatía. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Kevin. En esta oportunidad voy a citar el texto: más del 80% de nuestra comunicación es no verbal. Según la comunicación no verbal es fundamental, ya que más del 80% de nuestra interacción se basa en ella. Aprender a observar estos algunos puede transformar nuestras relaciones personales y profesionales. Como señala Paul Fraser en el 2024, solo el 7% de toda la información que recibimos nos llega a través de las palabras. El resto es comunicación no verbal.
y se divide en un 38% que nos llega por medio de la voz y el 55% que proviene de los mensajes ¿de qué? Del cuerpo. Asimismo, de igual manera, Calvo del Brillo 2021 afirma que el rostro humano es capaz de expresar innumerables emociones sin decir una palabra, y a diferencia de algunas formas de comunicación no verbal, las expresiones faciales de las emociones son universales. En conclusión, la mayoría de veces como personas hablamos una comunicación no verbal. ¿Mediante qué? Mediante por movimientos o gestuales mediante en el rostro. Es siempre importante saber reconocer algunos faciales, cómo se interpretan las otras personas.